Ali, Olé. Sí, Por aquí. voy. ¿A qué preferís? Para la próxima, todo esto lo tenemos que ver acá. Cuentan todos los movimientos y ya sabemos por dónde. Está confirmado. La próxima es el sábado. La próxima es el sábado, que lo podemos hacer, si te parece, con la pantalla ahí, como propusiste vos, y el cañón tirando desde acá. Con la pantalla ahí, y esto lo ponemos para cerrar la escena nada más. ¿Te parece? Ahora no te prestes atención, perdón. El sábado, lo que propongo es que así como... Tiene guardaespaldas. Sí. Ay, hermoso. Lo había visto. Estaba por ahí. Por la demora. Y después, bienvenidos a todos a este primer encuentro internacional de Teatro de Sombras. Ya el primero. Bueno, del cual hemos dado la gota gorda y aquí estamos y agradecemos que haya venido toda esta gente, ustedes, que hayan venido. A Sara. Es un honor tener a Sara acá con nosotros. Les saludamos, les agradecemos a todos, que les decimos que mañana y pasado sigue la cosa, que vuelvan, inviten más gente, y le dejamos el micrófono a Sara, que es la invitada de honor de este encuentro de sombras. Gracias. Gracias a todos, por favor. Nada de invitada de honor ni nada. Soy una laburante más en el teatro de títeres y seguiré siéndolo mientras no siga teniendo todos los accidentes que tuve este año que me han impedido traer a este encuentro lo que yo había programado. Estuve trabajando en una investigación sobre los códices mayas y conseguí mucho material y muchos dibujos auténticos de los códices. Entonces pensé que con esa figura se podía hacer una lindísima historia para teatro de sombras. Pero como el hombre propone y el diablo dispone, no pude, tuve una serie de accidentes, el último es el de ahora. Disculpen la voz gangosa, pero tengo fracturado la nariz. Bueno, no importa, vamos lo mismo a charlar un poco de la experiencia que tuve o tengo hasta ahora con el Teatro de Sombras. ¿Cómo llegamos con Mane Bernardo al Teatro de Sombras? Llegamos no pensando primero en las sombras, sino habíamos hecho títeres de todas sus manipulaciones diferentes y queríamos incorporar la luz negra a los títeres. Y dijimos, bueno, para eso habría que hacer siluetas. Bueno, dibujamos siluetas, tratamos de articularlas, no conseguíamos la luz negra en esa época, sabíamos de ella, pero no conseguíamos, trabajábamos con las siluetas directas, y un día dijimos, pero ¿no sería mejor que estas siluetas se vieran a través de una pantalla? Y empezamos a leer todo lo que teníamos sobre teatro de sombras y pasamos la silueta a la pantalla como teatro de sombras. Y esas fueron nuestras primeras experiencias, con muchísimo temor, porque teníamos miedo de que el público, sobre todo el público infantil,
no fuera capaz de soportar la oscuridad de la sala del teatro de sombras y el tiempo de esas imágenes, que no era lo mismo que la acción del títere de guante. Entonces empezamos a buscar qué podíamos poner en teatro de sombras. Dijimos no, el diálogo no, el diálogo se va a perder totalmente en la sombra. Empecemos con relatos, con pequeñas imágenes, con poemas. Bueno, me acuerdo que teníamos que dar una clase sobre Colón en una escuela y yo dije, bueno, ¿y qué hacemos con las carabelas? Bueno, me dice, hacerlas en sombra. Y bueno, ahora todavía me quedó de esa época una, se las voy a mostrar para que vean cómo eran las primeras figuras que recordamos en sombra. ¿Dónde estará la carabela? Bueno, cuando con estas se las muestro. Mientras tanto, vamos a ver la primera figura auténtica de sombras que tuvimos nosotros con Mano. Ahí está, miren, qué linda la carabela. En cartulina negra, por supuesto. Acá está. Y de una bajaban Colón y compañía. Y del otro lado habíamos hecho una serie de indios, todos juntitos, que saludaban así. Se movían todos. Bueno, primeras experiencias de teatro de sombras. Y poco después llegó a nuestras manos. ¿Me oyen bien así? Sí. Bueno, entonces no uso por ahora el micrófono. Una figura que nos fascinó, una amiga nuestra, Isolda Breyer, que había estado en el Oriente, había visto figuras de sombra y se enamoró y en un anticuario compró unas cuantas figuras. Entonces las trajo, nos las prestó para una charla. Nosotros hablamos un poco de la historia de la sombra a través de esas figuras y acá está esa figura de teatro de sombra que ahora, por supuesto, está en el museo nuestro. La dama de Java. ¿Verdad? Que dejaba, ¿no? Sí, es javanesa. Sombra para trabajar en blanco y negro porque no es traslúcida, es directamente calada y pintada porque entonces de un lado la veía el público femenino y de la sombra el masculino, es decir, a la inversa, el femenino veía la figura y las mujeres la sombra proyectada. Bueno, esto nos enamoró y nos convenció definitivamente que la sombra seguía siendo lo más misterioso que puede existir en el teatro. Es decir, la luz y el contraste con la sombra provoca toda suerte de imaginaciones, toda suerte de fantasías, y ahí dijimos, no, vamos a ir acostumbrando al público, a los chicos sobre todo, a que vean sombras y se incorporen a trabajar con ellas. Bueno, entonces pensamos que le damos en sombra. Lo primero que hicimos fue pensar en la sombra de manos, es decir, las sombras que se pueden hacer proyectando las manos en una forma de figuras.
Con el tiempo no abandonamos esa manera de trabajar. Al contrario, la incorporamos y tratamos de consolidarla buscando ya un tema, buscando algo que se pudiera ilustrar con sombras. Y bueno, a mí se me ocurrió escribir un pequeño cuento que se los voy a leer para que se den cuenta cómo era la cosa. Bueno, entonces inventé un cuento para hacerlo con sombras y con un personaje actoral que era el que llevaba el grueso del espectáculo. Y el cuento se llamaba La historia de Nino el cisne. A ver, entonces el personaje decía que no tenía con qué títeres para representar y que iba a tratar de arreglarse de alguna manera. Y ponía sus manos y empezaba el relato del cuento. Entonces, con no una sola persona, 2 personas detrás del escenario, se ponía el título de la cosa, que se hacían las letras con los dedos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la I, la N, se proyectaba la O, entonces el nombre del personaje del cuento, Nino, era fácil de hacerlo, por eso le puse Nino. Para no complicar la letra. Bueno, Nino, y el personaje decía qué sería Nino, qué era Nino. Y ahí empezaba a verse figuras. Lo primero de todo era Nino. Y dice, vamos a ver qué es. ¿Qué será Nino? Decía, ¿no? ¿Quién es Nino? ¿Un sapo? No. ¿Un pescado? Tampoco. Entonces se hacía la figura de un cisne y los chicos empezaban a intervenir. Nino el cisne. Bueno, el cuento de Nino el cisne. Vivía en el estanque de un parque. Un día, cansado de dar vueltas siempre en el mismo lugar, decidió salir a recorrer el mundo. Nino voló y se posó sobre una, y ahí venía la sombra, y los chicos enseguida decían que era. La primer sombra era así, con 2 personas así, otra ponía acá, y esa sombra era, a ver si así, ¿no? Y acá otra persona con 2 dedos. Ah, 2 dedos. Juntos como para hacer una puerta. Ah, una puerta. ¿Cómo? Sí. No sé cómo. Se posó en una casa. Ahí salía La casa. casita, ahí. La casa. Bueno, así iban sucediéndose todas las imágenes. Hermano, todavía nunca hice. ¿Qué? Que nunca hice con las manos. Lo hiciste muy bien. Hay que hacerlo. Entonces, Nino dice, aquí el relator, ¿no? Aquí se debe vivir muy bien. Vio el cisne y vio ahora viene otra sombra que era un perro. Bueno, todos saben cómo se hace un perro. Vio a uno de los chicos ahí ya empezaban a jugar. Y un hombre que lo ataba. Uno de los titiriteros se había especializado en poner la mano de tal manera que salía la figura de un hombre y tomaba una soga. Nino dijo, no me gusta
estar atado con una soga y salió volando. Cada vuelo de Nino se hacía así con las manos, ¿no? Salió volando. Llegó a un lugar muy grande, lleno de arena, el desierto. Qué lindo este lugar tan grande, me quedaré a vivir aquí. Pero tenía sed. En eso pasó y ahí las manos hacían un camello. Y le preguntó, ¿dónde puedo encontrar agua? El camello le contestó, aquí, como no la lleves almacenada en la joroba, te morirás de sed. No me gustan los lugares sin agua, dijo Nino, y salió volando asustado. No paró hasta llegar a un río. El cisne de nuevo. Tomó toda el agua que quiso, se bañó y nadó. Esta sí que es una casa ideal. Apareció nadando un sombra, cocodrilo. Y otro cocodrilo. Y se pelearon. No me gusta pelear, dijo Nino. Y voló muy alto. Tan alto que llegó a ahí los brazos y manos hacían montaña. Llegó a la montaña. Tenía hambre. Vio un sombra cóndor. Un cóndor y le preguntó, ¿dónde puedo encontrar comida? El cóndor le contestó, aquí debes cazar para comer. No me gusta cazar, dijo Nino, y voló. Descansó en una azotea y se encontró con un gato. Un gato y le preguntó, señor gato, usted que es sabio, ¿dónde puedo encontrar un lugar lindo, con agua, comida, donde pueda nadar sin peleas y con amigos? Muy cerquita de aquí, contestó el gato, en el estanque del parque. Nino voló a su estanque y allí se encontró con otros y ahí se ponían varias manos haciendo cisnes, de cisnes, otros cisnes, y chicos que les daban galletitas, se tiraban galletitas de sombra. Y Nino comprendió al fin que en ningún lugar será mejor que en su propia casa. Bueno, esa era una historia muy... Pero servía para que los chicos se introdujeran en el relato de la sombra y además crearan ellos reconociendo las figuras. Ellos iban llevando el relato, reconociendo las figuras. Bueno, eso fue ya, estamos hablando del año 60 y pico ya, ¿no? Habíamos avanzado desde el 50 y algo, donde estábamos haciendo esas cosas en las escuelas con figuras recortadas, dábamos las clases y mostrábamos. Bueno, y a partir de ese momento nos enamoramos tanto con Mane de las sombras que nunca más hicimos un espectáculo sin poner por lo menos un número en teatro de sombras. Nunca nos atrevimos a hacer todo un espectáculo de sombras, no, porque tal vez no nos daba el cuero para una creatividad tan especial y tan grande como se necesita para llenar todo un espectáculo. Pero sí hicimos muchas experiencias. A ver si tengo acá alguna otra cosa de sombras, así como experiencia. Bueno, otra experiencia, una historia de conejo. Lo que sí voy a hacer es mostrarles los conejos. Y ya, cuando empezamos con esto, empezamos a atrevernos a articular la sombra. Esto debe estar todo mal porque no hace mucho que no se mueve ni se... Pero bueno, no importa. El asunto es así. Bueno, un conejo
coneja. Cuando empezamos a articular las figuras, nos surgió otro problema. El problema era cómo hacíamos para que no se vieran las articulaciones ni los hilos que movían. Entonces tuvimos que pensar por dónde pasarlos, por dónde meterlos, cómo usarlos. Ya. Todo lo que tiene acá. En una forma muy precaria, desde luego, pero que surtía su efecto para lo que estábamos necesitando. Y entonces, así fuimos creando cosas más complicadas. Una de las más complicadas, aunque no es en nada complicada, pero para nosotros sí, fue cuando quisimos inventar un circo. Todas las figuras de un circo en teatro de sombras. Eso no fue fácil, porque había que combinar muy diferentes cosas. Una écuyère, un payaso, un trapecista. Trapecista no fue nada fácil hacerlo, para que pudieran dar vuelta en el aire y que no se tuvieran, porque los chicos se fijaban mucho en que se viera un hilo o un alambre moviendo la sombra. Y no, se ve. Bueno, entonces había que buscar. A ver, acá traje unos cuantos. Cuando la sombra no se usa, se descontrola. Pero qué bueno. ¿Eh? Bueno, tiene varios juegos. A ver, ¿qué otra cosa hay acá? El látigo. Lo hacíamos entre varios, ¿no? Es decir, uno teníamos Ahora, fíjense la manera elemental en que está hecho, ¿no? Pero sé que ustedes escribieron en un libro muchos mecanismos que se... No. Esto lo fui inventando yo. Claro, pero ustedes lo transmitieron en un libro también. Sí, después se pasó a un libro. Claro, Pero sí. se fue experimentando así, de a poco. A ver qué hay acá. Acá hay una esponja. Esta. Hay que ponerle estofes que se ve que se han sacado. Claro.
una pelotita que movía otro y venía a hacer equilibrio en la nariz de la foquita. Bueno, fíjense, está hecha sobre un cartón y para que no se rompiera, pegada en un plástico. ¿No? La forma elemental. El circo tenía una banda. La banda tenía sus músicos. Bueno, esperate. Mientras aparece, había un tragador de sable. Entonces esta figura la hice yo. Traté de buscarle a cada uno que era lo más visible y elemental para mover, pero que tuviera un efecto. Entonces el tragasable tenía su efecto. Excelente. Este era más complicado. Cuando no tenía con qué, le buscaba algo que se pudiera pegar detrás y moverlo no de abajo, Ya te- sino de frente. ¿Ven? Claro. Esta era la écuyère del circo. Y subía arriba del caballo. No sé si está el caballo. Esta era el aviso del circo. Melón y salada. Ahí está, ahí está. Esto era el final. Una patadita. Ah, un monopatín. Salía al final con el cartel de pico. Llevaba bastantes cosas el circo. Siempre se le agregaba algo más. Bueno, esto estaba metido adentro de una galera, el conejo. Y entonces, en un momento dado, se cayó el conejo. Estaba dentro de una galera. El Tony este
metía la mano, se le colgaba de acá esto, levantaba el brazo y sacaba el conejo de la galera. Entonces se iba con el conejo. A ver, ¿qué otra cosa hay acá? Este daba mucho trabajo. El león. Se paraba. Las patas. Una de las cosas más importantes al hacer las sombras articuladas es calcular los pesos, porque de pronto uno articula la figura y quiere que se vaya para adelante y no se va, y uno le pone para después levantarla y no cae, queda ahí así. Entonces se recurre a muchos subterfugios cualquiera. Fíjense, una moneda pegada puede servir para que esta figura que está así, con el peso de la moneda, caiga. Es lindo inventar cosas así. Eso es muy importante. Fíjense otro músico del circo. Desfilaban todos los músicos. A verlo. La trompeta. Y a ver, es interminable este circo. Sentalo. Porque mientras uno tenía el elefante, por el otro lado venía el elefantito. Yo les cantaba, el elefantito les cantaba. Jugaba la trompa del elefante. Bueno, todo búsqueda de recursos. Ahí estaba el caballo de la... El caballo de la Gruyère. ¿Dónde están los libros? No sé qué hará. Ahí está, mueve la cabecita. Sí, están enredados, pero bueno, así era el movimiento. Así era. Movía la cabeza. Con el otro movía las patas y hacía eso. Y la bailarina venía y se posaba acá, movía y se movía. Claro, éramos un grupo bastante grande, porque para mover todas estas siluetas necesitábamos mucha
totalmente recortada. Pintada. Ya teníamos un efecto más con esto, que no habíamos probado. Acá, esto viene acá, pero se soltó. No importa. Le falta, por supuesto, el sostén, pero es una linda figura. Está bastante bien. Y después fue surgiendo el salir del teatro de sombras exclusivamente para chicos y poder incursionar para los adultos. A veces en pequeñas escenas de un teatro de títeres donde los personajes o se sueñan o son personajes que se asoman por una ventana y se ve la sombra. Bueno, así pusimos varias obras de adultos incorporando escenas de sombra. A ver, acá he visto que hay alguno. Estas fueron figuras para un poema de Antonio Machado, La tierra de Álvaro González. Con un dibujo ya mucho más moderno, muy distinto del realismo del teatro de sombra para chicos. Después, también, buscar cómo animar la sombra. Vamos a ver. ¿Ven? Bueno, estas son Mecanismo. el mecanismo de atrás. Ahí está. Esto va apoyado contra la pantalla, ¿no? Ajá. Tiene que ir así. Y entonces todas las partes que están sueltas se pueden mover en la figura. Esa se ha doblado de la mente, pero no importa. Lo que quiero que vean es que esto estaban todas unidas por acá atrás. Y entonces, moviendo una, se movían las piernas de todos. Moviendo la primera, se llevaba consigo todas las piernas y la marcha de estos soldados. Bueno, entrémonos. Creo que ya les di bastante larga. Bueno, ahora preguntas, alguna
alguna pregunta, alguna cosa que quieran que hable sobre qué es la sombra. Esta figura tan linda del pescado que necesita, ¿qué es? ¿Nylon? ¿Es qué? ¿Qué material? ¿Con qué Un material? acetato blanco, transparente y pintado, nada más. Casi todas las figuras de sombra color las hemos hecho siempre que no traje otras acá, con acetatos. A veces con un acetato pegando los trozos de distintos colores de acetato sobre un recortado de cartón, o otras veces pintando el acetato con tintas como si fuera un vitral. Lo que estaba ahora trabajando de los códices mayas era así, es así. Pienso todavía tener la posibilidad de que en el próximo encuentro traer los códices. Sí. Bueno, Y el color usaban color pintando siempre. sí, Color de sí. vitro. Últimamente yo estaba usando las lacas que se usan para pintar los vitrales, vidrios, Sí, esas. claro. Eso, porque tiene que ser translúcido el color. Claro. Si le pones una témpera o un acrílico, No sé. es lo mismo que si fuera negro, no te deja pasar la luz. Pero si no, acetatos de color, eso he usado mucho, el acetato. Lo que se ponen así frente a los focos para cambiar la luz. Como esto, así. Eso, exactamente. Después a todo eso se le pueden agregar todos los efectos que uno quiera hacer. Hemos trabajado con radiografías quemadas, con formas de fondo de cestos, con todo así que se mueven, se puede dar una serie de... eso es lo que tiene el teatro de sombras. Es incansable la inventiva y todo lo que se pueda agregar. También hemos trabajado con proyección de sombra atrás y manos, en pantomima de manos, delante. Efectos muy lindos se pueden lograr. Hay que probar, experimentar, y eso es lo interesante que tiene la sombra. Siempre nos da una sorpresa, porque ponemos esto y creemos que vamos a ver esto y de pronto vemos otra cosa distinta y digo, ¡ah, qué lindo esto, lo voy a usar! Y se usa. Bueno, chicos, Claro, y desarrollaste muchos mecanismos, que con los títeres también, los títeres volumétricos, digamos, Sí. guantes, ¿también desarrollaste así mecanismos o fue con las sombras que te enganchaste a hacer no, mecanismos? distinto tipo, pero también en los de guante, algunos mecanismos, sobre todo cuando hice algo de cine. Y entonces el títere en el cine exige muchas cosas que en el teatro para nada, porque un personaje títere no tiene por qué abrir la boca y entendemos lo mismo que está hablando. Pero los primeros Pero planos. la cámara es muy traicionera en eso, y además el que te contrata te pide que abra la boca, cosa que detesto, pero bueno, abrir la boca significa que de pronto una figura chiquita tiene que tener una cosa que además no se nota el corte acá, inventé bajarle el labio solo, una serie de cosas imbéciles. No sirven para dar mayor sensación de lo que le queremos hacer, sino complicarnos al santo cohete. No hace falta. Hay una convención en el títere, la figura, que no requiere tanta historia. Es lo que se quiere transmitir, eso es lo que importa. En sombra, en títeres, en varilla, en lo que sea. Más. Y aquella Sara, ¿Qué? ¡Ah! Nos olvidamos de que tienen decorados. Ahí tienen de color. Nos pidieron una vez un espectáculo de Navidad.
Entonces, bueno, esta sería, La pantalla. esta era la pantalla. De atrás. Y atrás se armaban las escenas. Ahí tiene, Pero, por supuesto que se movían. ahí tiene su pianito. ¿Qué? Esta era, creo, no, esta era la última escena, no recuerdo. Bueno, vamos a ver otra. De la misma obra, se iba cambiando el escenario. No, esta era una historia que yo, buscando en unos libros franceses, una vieja leyenda, encontré esta historia y me gustó por una cosa que ahora les voy a decir cuál era. Y entonces pensé, cuando nos pidieron una cosa navideña, que se podía hacer la historia sobre esa leyenda. Bueno, esto es un establo. En este establo por ahí deben estar las figuras de los animales que estaban acá, dentro del establo. El buey, la oveja, el burro, el gallo. La burro. Parece el torito. Se hicieron dos versiones de esto. Una con las figuras para el tamaño S y otra con las figuras más chiquitas. Esas son algunas de las más chiquitas, me parece, que no eran las que iban ahí. Ustedes ven, muy sencillito, era la figura esa que ustedes vieron ahí. Bueno, los animales estaban ahí en el establo y aparecía un ángel. A ver si lo ponemos por ahí. A ver. Y les decía que los invitaba a ir a ver al niño que había nacido. Entonces cada uno opinaba distinto de los animales con respecto a hacer este viaje, pero finalmente se enganchaban, salían del establo y se iban viajando por el campo, por el camino. Y ahí iban desfilando los animales hasta que llegaban a un lugar que era el pesebre, la escena esa final que yo les mostré al principio. Entonces ahí cada uno de los que había llegado decía algo. La vaca decía que lo iba a, y el buey y el asno, que con su aliento el chiquito tenía frío y lo iban a abrigar. La oveja ofrecía su lana. El gallo decía que iba a anunciar al mundo la novedad, cantando, para que supieran lo que había pasado. ¿Qué más estaba? La paloma recorrerá el mundo dando la buena nueva. Y entonces, a partir de ese momento, Dios decidió que los animales también podían entrar al paraíso. Ese final de la leyenda fue lo que a mí me interesó por hacerla cuando nos pidieron una cosa de Navidad. Porque siempre dije que por qué se cree que el animal no tiene derecho, como el hombre, a gozar de lo que sea, si es que existe. En la ley de igualdad. Gracias por hacerme recordar del decorado.
Bueno, Sara, muchísimas gracias. No sé si querés decir algo más. No, gracias por haberme invitado, por haberme obligado a traer esto que hacía años que no abría. Años. Pero no, acá se acabó. La próxima, un estreno. Muchísimas gracias. Felicitaciones por todo esto que están haciendo. Bueno, fue un honor tenerte acá y bueno, les queremos invitar a la gente que se quede, que ahora va a venir una muestra de obras cortas de sombras. Sara, El regalo tiene Sara. Ah, y es verdad, trae el regalo, por favor. Regalar más figuras. Una sombra, seguro. Le trajimos una sombra. Una sombra nada más. Una sombra nada más, pero bueno, Bueno, nos parece que amerita por el tipo de evento que es esto. no. Vale. Bien. ¡Qué maravilla! Es un pedazo de nosotros, de Nahuel, también del Lego de mí, de Nahuel. De nuestra primera obra de sombras. ¡Qué lindo! Ah, maravilloso. Esto es para mí. Va al museo directo. Bueno, No tengo lugar porque no tengo más donde poner No nada. importa, que estés Esto cómodo. va. Vos lo vas a cuidar bien. Esto va. Qué- Acá Leo las hizo y... ahora lo podemos ya visto, pero. A ver, a ver, a ver. En realidad ella baila y en realidad ella canta Liliana Felipe. No sé, si nos las prestás el sábado podemos hacer esta escena. Vamos a hacer la escena. Después te. Sí, En realidad es así. precioso está. Bueno, Ah, no, no puedo va. comer una cosa así. Vaya, Bueno, a algún lugar y saco cosas y pongo. Bueno. Es hermoso.